reciba, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga aleluya. Aleluya. Amén. Ay, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya, Santo. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mamá, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Realmente lo crees o necesitas sentir su presencia para creer que Él está acá? Gloria a Dios. Porque, hermanos, antes de entrar directamente a la palabra, hace poco el Señor me reprendió y me enseñó algo también. Amén. Que muchas veces nosotros los seres humanos estamos muy mal acostumbrados. Y el Espíritu Santo me enseñó que yo no necesito sentirle para saber que Él está ahí, porque Él está en todos los lugares. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen a la lectura de la palabra, la cual se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. En referencia a la palabra, querido hermano, póngase de pie. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios la leemos bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien ya lo tenga me diga amén. 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 La palabra de Dios dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estaba hablando el hermano Juan anduvo. Puede tomar asiento, querido hermano, querida hermana. Tenía otro mensaje para el día de hoy, pero el Espíritu Santo me habla en sueños Gloria a Dios. y me da el mensaje de la palabra para el día de hoy. Aleluya, Señor. ¿Cómo andaba Jesús? Vamos a entrar en profundidad en la palabra. ¿Cómo andaba Jesús desde su nacimiento o antes de que nazca Jesús hasta el día de su muerte? ¿Qué era lo que Él hacía? ¿Por qué Dios le respaldaba de esa manera? ¿Cuál era el secreto que Él seguía? ¿Cuáles eran los pasos que Él hacía para que su ministerio sea grande en gran manera? Y cualquier persona podría decirme: no, pero lo que pasa es que era Jesús. Pero había unos cuantos pasos que Él dejó a seguir, y todo el que sigue esos pasos va a hacer lo que Él hizo, porque de hecho Jesús mismo dice: lo que yo hago, ustedes lo harán, y aún mayor, dice. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Digan aleluya. Aleluya. Acompáñame a la lectura de la palabra, la cual se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 41. En esta ocasión, María iba a visitar a Elizabeth. Y entrando María, normalmente en Israel, Lucas capítulo 1, versículo 41 al 44. Y entrando María a la casa de Elizabeth, le saluda, como dice acá. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Lo que pasaba, queridos hermanos, que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En ese momento que le dijo: hola hermana, ¡boom!, cayó el Espíritu Santo sobre ella. Juan el Bautista, que estaba dentro de la panza de Elizabeth, saltó. Elizabeth, y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me acontece esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y es algo impactante. Yo al momento no entendía, queridos hermanos,
Y esta tarde, a eso de las 3, el Espíritu Santo me metió en una profundidad de enseñanza de la palabra para entender por qué fue lo que pasó. Yo no entendía esto. Fui entonces a Mateo capítulo 3 versículo 11, donde la palabra de Dios dice que cuando Juan decía: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero hay algo impactante que dice ahí Juan el Bautista. Juan el Bautista dice en Mateo capítulo 3 versículo 11, dice: Él es más poderoso que yo. Y no entendía cómo Juan el Bautista sabía que él era más poderoso si el ministerio de Jesús no había comenzado, si Jesús aún no se había movido en lo que Dios le había mandado en esta tierra. ¿Cómo Juan el Bautista sabía? Y entonces el Señor me llevó nuevamente a la palabra, la cual habíamos leído de María y Elizabeth. Y es que ahí fue donde Juan el Bautista conoció que Jesús era más poderoso que él. No fue que María fue a la casa de Elizabeth, fue que Jesús fue a la casa de Juan el Bautista estando dentro de María. Gloria a Dios. Y ahí fue donde él conoció que era más poderoso. Porque dice la palabra que al momento que le saludó, ¿quién fue que saltó en la panza? Juan el Bautista. Gloria a Dios. Juan el Bautista sintió algo poderoso está viniendo. Y Jesús aún se encontraba dentro de la panza de María, pero ya Juan casi saliendo por el poder que se le había venido encima, y a causa de eso había venido el Espíritu Santo sobre Elizabeth. Pero ahí fue donde Juan el Bautista conoció. Gloria a Dios. Y entonces yo me puse a pensar en esto, en el poder. La esencia de Jesucristo es poder. Por eso es que siempre el pastor Arturo Pavón siempre nos dice: nosotros tenemos que ser manifestadores del poder. Gloria a Dios. Y es que esa es la esencia del Evangelio, el poder. Pero ¿a qué viene ese poder? Ese poder venía tras la obediencia. Gloria Gloria a a Dios. Dios. La esencia de Jesús era el poder. Él andaba en el poder. Él caminaba con el poder. Él tenía poder. No como muchos aquí en la tierra que creen que tienen poder y de poder no tienen nada. Gloria a Dios. Hay muchos en esta tierra que por tener plata creen que tienen poder, pero se olvida que Dios dice en su palabra: yo soy el dueño de la plata y el oro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted le saludó a alguien y cayó el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue? Gloria a Dios. Y ya Jesús desde el vientre de ahí, estaba ahí, era no sé, 6 meses, 3 meses, qué sé yo. Lo que pasa es que esa panza se acercó a la otra panza que ya estaba a punto de nacer. Y fue impresionante. Yo me imagino que Juan el Bautista por poco nació ahí. Gloria a Dios. Jesús tenía tanto poder. Él andaba en el poder. Gloria a Dios. Y mientras yo escribía toda esta prédica, el Espíritu Santo me iba enseñando. No es que yo escribí porque ya yo sabía, sino que yo iba aprendiendo a través de lo que escribía. Gloria a Dios. Porque hay una parte donde Jesús, según los discípulos, de hecho Pedro es quien dice: duras son estas palabras, ¿quién las ha de recibir? Y el Espíritu Santo me impactó. El Espíritu Santo me dijo: el poder de Jesús es tan impactante y hace parecer que las palabras son duras, que quieren hacer que tu cuerpo, tu carne huyan, pero quiere hacer a tu espíritu que se quiera seguir quedando a escuchar. Y es que la carne de Pedro quería huir, pero luego dijo: maestro, solamente tú tienes palabra de vida, ¿a quién vamos a ir? Aleluya. Su carne dijo: tus palabras son duras, pero su espíritu dijo: solo tú tienes palabra de vida. Aleluya. Entonces podemos entender cómo andaba Jesús. Se movía en el poder. Jesús tenía poder.
Si nosotros vamos a la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 48, ya Jesús había crecido, ya había nacido, ya para ese tiempo tenía 12 años. Y la historia cuenta ahí que normalmente creo que sus padres habían ido a la Pascua, a una fiesta en la Pascua en Jerusalén. Y yo no sé cómo María y José no se dieron cuenta, pero luego María y José volvieron para su casa, se olvidaron del niño, porque ellos pensaron que había venido con los que ellos habían ido a Jerusalén. Y dice la palabra, con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, dice el 46, y todos los que le oían se maravillaban en su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, dice en el 48, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. A la cual él respondió, y esto es lo que me impacta, siendo una criatura, solamente tenía 12 años. ¿Qué hacía ahí? 12 años. Ciertamente en aquellos tiempos no había muchas cosas con las cuales entretenerse. Pero dice Jesús en el 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La importancia de este versículo cuando dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No se refiere a dinero. Mucha gente entiende que cuando se dice la palabra negocio se refiere a dinero, mas la palabra de Dios bajo la profundidad y escudriñando no se refería a dinero. Dice que el negocio del Padre era la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Ese es el negocio del Padre, la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Jesús solo tenía 12 años y ya estaba con los doctores de la ley disputando. En el griego dice inquiriendo, dice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Jesús no daba, sin importar la edad que tenía, Jesús no daba lugar al entretenimiento de la vida. Él estaba ocupado en la obediencia. Gloria a Dios. Él andaba en la obediencia. Y tenía solamente 12 años. Pero después de esto viene lo más impactante. En el 2, versículo 51, Jesús tuvo que ir con sus padres. Yo me imagino que él tenía las ganas de quedarse ahí a compartir las palabras. Lo más impactante es que Jesús estaba 3 días en Jerusalén disputando capaz con los de la ley. Y dice la palabra de Dios en el 51, y descendió con ellos. ¿Quién? Jesús se fue con sus padres, María y José. Y volvió a Nazaret. Lucas 2, 51. Y esto es lo impactante. Y estaba sujeto a ellos. Y es la primera vez que yo leí que, o capaz ya habré leído en otra parte, pero es la primera vez donde yo leí, Jesús estaba sujeto al Padre, pero es la primera vez donde leí que Jesús estaba sujeto a humanos. 12 años. Él podría decir, no, yo vine a hacer el negocio de mi Padre, a hacer la voluntad de Dios, yo tengo que predicar. Pero no, él se sujetó porque él era menor. Capaz él era Jesús, capaz él tenía palabra para dar al pueblo, pero él se sujetó a ellos, dice. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esto me impactó nuevamente, y el Espíritu Santo me iba enseñando a medida que yo escribía. La sujeción te lleva a crecer y no te ayuda,
y no hacer las cosas apresuradas. Esto llevó a Jesús a crecer, como dice en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, dice la palabra de Dios. La sujeción a su Padre. Entonces pasó el tiempo, pasaron los años y Jesús fue entonces ya a los como 30 años aproximadamente, dice la palabra en Lucas 3:21. Ahí podés, nada más en la otra hoja, Lucas 3:21. Cuando Jesús era bautizado, dice la palabra de Dios, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Jesús, en el 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Jesús estaba tan sujeto, él podría decir, bueno, a los 18 ya voy a estar para preparar. Pero pasaron más de 15 años pasaron para que él diga, bueno, ahora sí es el momento. Ahora sí es el momento. Jesús caminaba con poder antes de nacer, andaba con poder. La esencia de él era el poder. Luego vimos que la importancia del negocio del Padre es la obediencia y la sumisión de hacer la voluntad de Dios. Y luego, a pesar de que él era Jesús, él estaba sujeto a sus padres. Y eso le ayudó a crecer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Si me acompañan a Lucas capítulo 7, versículo 20 al 22. Juan, acabamos de leer, quien había bautizado a Jesús, hacía esta pregunta. De hecho, él envió, voy a explicar un poco acerca de cómo andaba Jesús. Envió pues Jesús, o sea, Juan el Bautista, discípulos a Jesús. Porque como habíamos leído en Mateo 3:11, Juan el Bautista había dicho que el que viene tras de él es más poderoso. Y se refería a Jesús. Y después él mismo le había bautizado. Y luego dice, Juan el Bautista dice en el 20, bueno, la palabra dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, ¿a quién fueron? A Jesús. Dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan todo lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Me puse a pensar en esto, y a cualquiera en realidad, cualquiera a quien le van a cortar la cabeza, le surgen dudas. Yo me imagino que Juan estaba en la cárcel, están a punto de cortarle la cabeza. Y él, Juan, que había dicho, aquel es más poderoso que yo, y él mismo le había bautizado, y de repente dice, vayan a poco por favor a preguntarle a Jesús si él era el Cristo que tenía que venir o era otro. Y Juan ya a punto de perder su cabeza. Y esto me impactó tanto. Jesús no se vio involucrado en liberar a Juan el Bautista. Jesús se encontraba involucrado en liberar a otras personas, trabajando ya para el ministerio. Y la prioridad de Jesús no estaba en el bienestar de Juan aquí en la tierra, sino en el bienestar allá en el cielo. Gloria a Dios. La prioridad de Jesús no era, escucha muy bien esto, la prioridad de Jesús no era sanar enfermedades,
sino que el mensaje del Evangelio para la salvación de las almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Las sanidades era la evidencia de que su reino era verdadero. Gloria a Dios. Es por eso que Nicodemo un tiempo le dice a Jesús: sabemos que viene de Dios, porque si no vinieras de Dios, estas cosas no podrían ser realidad. Amén. Gloria a Dios. Pero la prioridad de Jesús no era sanar a la gente. De hecho, podemos ver en gran parte de la historia donde Jesús sanó a mucha gente, pero la prioridad de Jesús era el mensaje. Jesús andaba en el poder, Jesús andaba en la obediencia, Jesús estaba priorizando el mensaje. Porque había mucha gente que se sanaba, pero para Jesús era importante la salvación de sus almas. Gloria a Dios. Podemos citar algunas cosas que Jesús hizo. Jesús sanó a una mujer que hace años que padecía de hemorragia o flujo de sangre. Sanó a la hija de un endemoniado, de una endemoniada, de una mujer en Cananea. Alimentó a una multitud con 5 peces y 2 pescados. Sanó a un sordomudo. Tuvo una pesca milagrosa. Sanó a la suegra de Pedro. Y mucha gente en este día quiere que su suegra esté muerta. Pero Jesús hizo lo impresionante. Si muchos que quieren que su suegra esté muerta leen esto, le van a decir: no, Jesús no estaba bien. Jesús estaba perfectamente bien. Gloria a Dios. Que sanó a la suegra de Pedro. Sanidad de un leproso. Resucitó a la hija de Jairo. Calmó la tempestad. Le puso la oreja que Pedro le había cortado a un soldado, a un siervo del sumo sacerdote. No, imagínate vos, te vas caminando un día por la calle, te cortan tu mano y Jesús viene y te pone otra. Aleluya. Jesús ese milagro tuvo que ser tremendo. Imagínate que te pongan otra vez la oreja. Y Jesús hizo varios milagros. Caminó sobre el agua, pero el mensaje era más importante para él. Y mucha gente le seguía. Mucha gente le seguía porque él hacía milagros. Hizo muchos milagros. Gloria a Dios. Pero él en ningún momento se exaltó. Wow, yo hago muchos milagros. A él le entristecía que muchos no creían en él. Gloria a Dios. Él no andaba en eso de la vanidad de ser conocido por los milagros. De hecho, él decía: ¿a quién sanaba? No le digas a nadie. Gloria a Dios. Pero en cuanto al mensaje, él decía: vayan y hagan discípulos. Él quería propagar el mensaje. Él no estaba interesado en que la vecina supiera que él acababa de levantar un muerto. Gloria a Dios. Él estaba interesado en que la vecina acepte su mensaje y reciba el mensaje de la salvación. Gloria. Jesús estaba interesado en el mensaje. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Habíamos leído en Juan que el que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Y en Mateo 16:24, si me pueden acompañar en Mateo 16:24. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dice, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús debe andar como Jesús anduvo, dice la palabra. Jesús andaba llevando su cruz, porque mataba su carne, se metía al monte a orar. Mientras había mucha gente que necesitaba milagros, él no se quedaba ahí sanando, reprendiendo demonios. Tengo cosas más importantes que hacer. Su prioridad era llevar su cruz, orar, monte, ayuno, todo el tiempo esa era la vida de Jesús. Gloria a Dios. Y él podría hacer así. Lo más impactante, que él tenía hambre, él podría hacer así, un pan, comía. Él no tenía que mendigarle a nadie.
Él no necesitaba de la ofrenda. Él de un pecado sacó una moneda para pagar impuestos. Gloria a Dios. Él, legalmente, él ayunaba por amor a Dios. Porque él tenía la oportunidad de poder aparecer un pan, ahora una hamburguesa. Y no hacía. Pero yo te quiero preguntar a vos, ¿hacemos así cuando haces un ayuno? Ahora, Señor, un asado. Ni de broma. No pasa nada. Asado. No pasa nada. La consecuencia de que tomemos nuestra cruz, ese es el sacrificio de la gloria. Si queremos andar como Jesús andaba, tenemos que ser conscientes de lo que pasaba en Isaías 53:3. No es fácil andar como Jesús andaba. Y Juan dice, si permaneces en Él, tienes que andar como Él anduvo. Hacer muchos milagros. También es parte de eso. Pero todo el sacrificio que Él hacía. Pero acá viene algo más de andar como Él anduvo. Si queremos andar como Jesús, tenemos que ser conscientes de lo que dice acá la palabra. Jesús pasó por esto. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los seres vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido, y se disputó con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria a Dios. Uno podría decir es injusto, obviamente que es injusto, pero en Cristo somos justificados por la fe. Él sufrió todo lo que nosotros teníamos que sufrir, aunque nunca hizo maldad, nunca. Imagínate, vos si le ves a alguien que alguien sufre injustamente, vas a hacer cualquier cosa por defenderle. Y él, su propio padre le entregó. A veces yo dudaba del amor de Dios, pero ¿quién vio en su sano juicio? No digo que Dios esté loco, no digo eso, pero el amor de Dios es extremadamente exagerado. Hacerle pasar a tu hijo por todas esas cosas, y siendo que él no hizo nada malo, siempre fue bueno. Siempre se le pega al que se porta mal. Vos nunca vas a escuchar, vos te portaste demasiado bien, te vamos a garrotear todito mal. A Jesús le pasó eso. Jesús se portó demasiado bien. Y demasiado, muchos le pegaron, le escupieron, le abofetearon. Gloria a Dios. La buena noticia es que Jesús no llevó su cruz solo. Jesús dice que es necesario que vos y yo llevemos nuestra cruz. Pero luego dice en Mateo 27:32, Jesús estaba en el proceso estaba llevando su cruz. Ya había sufrido azotes, escupitazos, se habían burlado de él. ¿Por qué? ¿Por qué Él te dice,
Es necesario que lleves tu cruz, es necesario que te niegues. Él te dice eso, pero también la palabra te revela que no vas a llevar solo tu cruz. Siempre va a estar alguien que te va a ayudar a llevar tu cruz. Mira lo que dice en Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron, ciertamente a este obligaron a que llevase la cruz. A este obligaron. Al Espíritu Santo no le obliga. El Espíritu Santo lo hace porque te quiere, porque quiere tu bien, te ayuda a llevar tu cruz. Vamos, yo te voy a ayudar. Yo nunca leí en la parte de la palabra que diga, bueno, lleva tu cruz vos solo, aguanta tu bronca. No, la palabra de Dios dice, yo estaré contigo, yo te ayudo, dice. Yo te ayudo. Esa es la buena noticia. En esta vida vamos a pasar por muchas cosas en realidad, muchas cosas. Pero la gloria que vamos a recibir allá es eterna. Amén. Gloria a Dios. Hay una parte de la palabra, esto nada más para agregar, digo, ya casi voy terminando. Hay una parte de la palabra que a mí me enamora, me impacta. Dice la palabra de Dios que Él se presenta. No recuerdo muy bien esa parte, ¿verdad? Así como exactamente está en la palabra, pero da a entender, antes, en la antigüedad, cuando hacían las uvas para sacar su jugo, pisaban. Y el que pisaba se manchaba toda su ropa. Y dice la palabra de Dios que Él está con una vestidura que era blanca, que ya no es blanca, que dice que está empapada de sangre. Su vestidura está empapada de sangre. Y a mí me impacta. Yo me imagino que Él se presentó ante el Padre allá en los cielos con una vestidura, ya ciertamente con un cuerpo glorificado, pero empapada de sangre, como que pagué el precio está pagado, todo fue hecho. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y sus heridas hablan por Él, todo lo que hicieron hablan por Él. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús andaba así? ¿Por qué Jesús pasaba todas esas cosas en su ministerio? ¿Por qué si era el Hijo de Dios? Porque Jesús permanecía en lo que predicaba, porque Jesús vivía lo que predicaba. Mira, nosotros también vamos a experimentar momentos de gloria si permanecemos en lo que predicamos. Si vivimos lo que predicamos, también vamos a experimentar momentos de gloria, pero también vamos a experimentar momentos de dolor. Y a mí me impacta que los discípulos se gocen de que hayan sido azotados. Gozosos salían ellos. Y yo le decía al Señor, en mi locura, yo le decía al Señor, cuánto deseo yo también ser tomado por digno de ya también ser atribulado, de ya también pasar hambre. Capaz si yo pase por eso, yo le decía al Señor, Señor de uno más, yo te decía, Señor, no sé si voy a aguantar, solo el Señor sabe. Pero yo le dije al Señor en mi locura, y eso que yo le dije me generó una felicidad. Se tabuma, ¿vio, verdad? Pero me generó una felicidad. Cuánto deseo yo también ya pasar a ser atribulado, porque es algo lindo, es un privilegio. Es un privilegio que también, imagínate que vos seas azotado por cosas que no es por el evangelio, no tienes ninguna recompensa. Pero si algún día te azotan y vos le decís, ¿por qué me azotás? Porque sos cristiano. Oh, gloria, aleluya. ¿Por qué me azotás? Porque crees en Jesús. ¿Por qué me odias? Porque sos cristiano. Eso es hermoso. Gloria a Dios. No me odian por otras cosas, me odian por Jesús. Y Jesús dice en su palabra, serán odiados a causa de mi nombre, vituperados a causa de mi nombre, dirán todo tipo de mentira a causa de mi nombre, pero no es a causa de ustedes, es a causa de mi nombre, dice el Señor. Jesús, estábamos leyendo, como leí en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, que el que
que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús, ¿cómo andaba? Jesús andaba en oración casi todo el tiempo. Él tenía 12 años y ya se encontraba disputando con ahí los doctores de la ley. Y se sujetaba a su padre. Y yo pienso que en esos tiempos Jesús se pasaba orando, ayunando, esperando su momento. Jesús ayunaba y Jesús lecturaba la palabra. 12 años tenía y dice que los que estaban ahí, los que escuchaban, se maravillaban de su inteligencia. Jesús no perdía el tiempo. Yo me imagino, como ya ustedes saben, qué es lo que pasó entre Jesús y los fariseos. Jesús con 12 años, yo me imagino que Jesús estaba hablando ahí con los fariseos, con los doctores de la ley. Y cuando vino su padre, seguro Jesús le dijo, ángate, ahora no, pero en algún momento nos vamos a volver a encontrar, ¿verdad? Y cuando llegó 30 años, 31, 32, ahí Jesús, ahora sí. Ahora mis padres no me pueden decir que me vaya con ellos. Ahora yo estoy sujeto al Padre. En la antigüedad normalmente no se leía como hoy en día, ¿verdad? Más bien vos te sentabas y alguien, creo que se paraba o se sentaba y te decía acá la palabra. Te decía y te repetía todo el tiempo. Así se hacía más, ¿verdad? Por decirte así. Así que, hermanos, tenemos que ser conscientes. Dios me guarde y me cuide. Y nos cuide a cada uno. No importa que estemos poco. Para Jesús esto es mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Para Jesús es mucho. Gloria a Dios. Así que quiero que se pongan de pie, iglesia. Aleluya. Vamos a orar al Señor.